Bienvenidos a Trama, yo soy Carla del Cueto. Yo soy Lalo Lugo. Y en el programa de hoy vamos a tratar sobre cultura canábica. Bien interesante. Sí. Muy bien. También vamos a tener la cobertura cultural de la semana, como siempre, y la columna, su columna, Postales del Gran Buenos Aires. Postales del Gran Buenos Aires, que vamos a estar hablando sobre Vóley, que es una película que elegimos a propósito del tema de hoy, cultura canábica. Muy bien. Y también vamos a recibir la visita de Fernando Soriano, que es un periodista que escribió un libro que se llama Marihuana. Vamos a estar conversando con él. Es periodista y es colaborador también de la revista THC. Estuvimos bastante detrás de Fernando, así que está muy bueno que lo hayamos podido conseguir. Exacto. Y también la performance, en vez de tenerla aquí, nos trasladamos hasta la casa donde se emite el programa Lunes Feliz. Allí con Oscar T. de Selector Conciencia y su Daptronic, que nos volaron un poco la peluca. Exacto. Y también toda la información de las actividades culturales, la agenda cultural, de la mano de Paula Malén, con todas las actividades que se pueden hacer por esta semana. Muy bien, bienvenidos. Esto es Tramas. El semanario cultural de UniTV. Carla. Bueno, interesante tema, ¿eh? Sí, ¿Cómo lo tratamos? Hacía mucho que teníamos ganas de hablar sobre este tema. Hay algunas, digamos, ¿por qué le decimos cultura canábica? Hay distintas dimensiones que se pueden analizar o que se pueden señalar sobre este fenómeno, sobre el fenómeno del consumo de marihuana. Salieron varios libros. Uno es el de Fernando Soriano, Marihuanas, con quien vamos a estar imagino hablando. Lo leíste todo. Lo venías comentando, me acuerdo. Sí. Es un libro muy interesante, está muy bien escrito, muy ameno. Y hay otros libros también que salieron por estos. El año pasado salió otro libro del Gato y la Caja que se llama Un libro sobre drogas, que se puede acceder por internet, está disponible para descarga gratuita. Hace un año antes salió otro libro de un sociólogo que se llama Howard Becker, que dice cómo fumar marihuana y tener un buen viaje, ¿no? Entonces, digamos, se puede pensar distintas publicaciones que van tomando, digamos, desde el consumo, desde la historia de la penalización y las discusiones en torno de la despenalización del consumo de marihuana. Bueno, creo que un poco también es como una corriente que empuja hacia eso, ¿no? Lo que pasa en Uruguay, esperemos que lo mismo se repita acá, así que... Sí, digamos, por un lado, digamos, en qué medida los estados, los gobiernos son permeables a este tipo de demandas, cuánto actúan también las organizaciones, ¿no es cierto?, para reclamar sobre el uso medicinal, sobre el autocultivo, ¿no es cierto?, poniendo en duda también algo que es bastante, digamos, reciente si se piensa en toda la historia de la sustancia, que tiene que ver con la penalización. No es natural que esta sustancia esté prohibida y no fue siempre así. Entonces, poner en discusión eso también es interesante. Decías, no es natural, pensé que ibas a decir que una persona por cultivar una planta de marihuana se coma tantos años de cárcel, ¿no? Como ha sucedido. Sí, pero digamos, no estuvo siempre prohibida, ¿no? Entonces son discusiones arbitrarias. Todo eso a lo largo del programa, no se vayan. Y ahora vamos a la cobertura cultural de la semana. Este año estamos haciendo el mes del Gotán, y cuyo subtítulo es Lunfardos, bailes y otras alegrías, porque la idea que tenemos es poner música como todos los años en relación al mes del tango, donde va a haber desde cantantes de tango tradicional de la zona hasta el grupo La Chicana, que va a venir a tocar, pero al mismo tiempo se van a hacer otras actividades como una jornada sobre el lunfardo y una muestra en el Centro Cultural de la Calle Roca que se llama La Canasta y es sobre sociedades de fomento y asociaciones barriales de la zona del ex partido de General Sarmiento. Es en homenaje a Aníbal Troilo, es el mes donde falleció Aníbal Troilo, el 18 de mayo es el aniversario del fallecimiento de él. Tenemos un acto central, digamos, el nudo del mes del Gotán, que es el 24 de mayo, que va a venir La Chicana, en el multiespacio, que ya se están reservando entradas, pero comenzamos primero con un bautismo lunfa, estuvimos poniendo carteles de lunfardos, rebautizando algunos lugares de la universidad, con su nombre lunfardo. Tomás Calero va a presentar su libro. Un libro de mi autoría que se llama Tango Siglo XXI, una historia del género y del espectáculo en la Argentina, que trata, como su título lo indica, de la historia del tango, de una historia social del tango, ¿no?
en relación al género y su incidencia en el mundo del espectáculo y también de la política, desde prácticamente comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Y bueno, en el Museo de la Lengua va a haber algunas cosas durante todo el mes de muestras de lunfardo. Pero lo que aprendan lo van a poder aprovechar el 19 en la Milonga Peña de la Patria, que es en el Centro Cultural. Es la actividad que hacemos en el Centro Cultural. Va a haber músicos en vivo, con entrada libre y gratuita. Está en el Face del Centro Cultural, está en el Face del Multiespacio, está la programación en la página de la universidad, en la solapa del Centro Cultural. Yo creo que es un momento importante de reivindicación de la cultura nacional, y dentro de esa cultura nacional el tango tiene un peso específico muy amplio, muy convocante también de la juventud. Esto ocurre casi de manera inédita, y bueno, y la idea es bregar para que eso siga ocurriendo y para que el tango también se convierta en una especie de embrión cultural de otros cambios sociales más importantes, ¿no? Entonces la idea que tenemos con el mes del Gotán es recuperar como los distintos hilos de la cultura popular, tanto en la lengua como en la música, como en el baile, y tratar de reconstituir ahí el carácter festivo de esa cultura. Seguimos ahora con Postales del Gran Buenos Aires. Vamos a hablar en Postales del Gran Buenos Aires de Vóley, una película de 2014 de Martín Piroyansky con Inés Efron, actúa él también, Violeta Urtiz Berea, el Chino Darín, Vera Spinetta. La película trata sobre un grupo de jóvenes que van a pasar Año Nuevo al Tigre. Es un grupo de jóvenes de clase media, decimos de clase media porque el tipo de vestimenta que tienen, como la forma de hablar, y también por el tipo de consumos, ¿no? En un momento se ponen a bailar música electrónica, también en algún momento suena algo de cumbia, y no sabemos muy bien si trabajan y en el caso de hacerlo, en qué trabajan, o si estudian, pero digamos, bueno, su forma de hablar es bastante pulida, entonces en general tendemos a sospechar. Sí. Exactamente. Y si es un fin de semana, por ahí estuvieron trabajando en la semana, digo. Exactamente. Es, digamos, como un grupo de chicos indie, podríamos decir, ¿no? Que les preocupa también la comida, hablan bastante sobre, bueno, un poquito gourmet también en el momento de elaborar las comidas, son muy reflexivos, sobre todo la película, los diálogos son sobre los vínculos, las relaciones amorosas, sobre qué opinan sobre la monogamia, digamos, hay largas discusiones sobre eso, y digamos, bueno, son porteños que van al Tigre, y en general los porteños que vamos al Tigre lo que queremos es aislarnos. Entonces, lo que hay es un acento, digamos, en la descripción del paisaje que tiene que ver con algunos paisajes muy acotados de la isla, digamos, ese paisaje muy típico del Tigre, pero muy acotado también. Solamente hay algunas imágenes de la estación fluvial cuando llegan, y después algunas imágenes de un paseo en bote por el río, algunas imágenes de la isla, pero digamos, no hay una descripción más amplia que esto, porque justamente tiene que ver con esa idea de aislamiento. Una de las imágenes más recurrentes a la hora de representar el Gran Buenos Aires tiene que ver con el verde, y en el caso de la película justamente aparece todo el tiempo este paisaje retratado, ligados también a la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos, para cerrar podemos decir que esta película se inscribe dentro de ese tipo de representaciones más recurrentes del Gran Buenos Aires que tienen que ver con el verde y con la naturaleza. Muy bien, excelente, Carla. No se vayan, ya llegó nuestro invitado al estudio, así que en el próximo bloque vamos a seguir charlando más sobre cultura canábica.
En el programa de hoy tenemos como invitado a Fernando Soriano, que es periodista y autor del libro Marihuana, sobre el cual vamos a conversar hoy. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por venir. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, el libro cuenta un poco la historia de la marihuana en la Argentina, ¿no? Y también, digamos, en general y específicamente en la Argentina, ¿no? ¿Cómo surge la idea del libro? Porque, en principio, porque no había un libro que hiciera un relato justiciero con la planta. En Argentina, digamos, por lo menos por mi juicio, y de muchos años antes del libro, de hacer notas en su momento para Clarín, veía que había un prejuicio desde los medios también con respecto al uso de la planta y lo que genera y lo que no genera y los mitos que hay alrededor de la sustancia, de la marihuana. También como usuario, siendo de un barrio del conurbano, también lo sufría, digamos, este tipo de situaciones. Empecé a cubrirlo para Clarín y bueno, había cosas que también por este motivo no salían en Clarín y todo eso, digamos, me llevó a tener una determinada cantidad de información y hacerme preguntas sobre, bueno, qué pasa que nadie cuenta la historia completa, digamos, de la planta. Así que ahí, a partir de eso, empecé a investigar un poco más y terminó en el libro. Y acá, sin spoilerlo mucho, ¿no? Pero dice, de Manuel Belgrano a las copas canábicas. ¿Ya desde ahí, desde Manuel Belgrano, podemos hablar de marihuana? Podemos hablar de marihuana mucho antes. Digamos, se calcula que el hombre está relacionado con la planta de marihuana desde hace más o menos 10.000 años. Y en Argentina, bueno, Belgrano es uno de los primeros en mencionarla, con un fin industrial, de todos modos, que era muy importante para la economía global de la época, pero ya los españoles, en la época de la colonia, antes, digamos, 100 años antes de Belgrano, ya habían intentado introducir la planta para fabricar telas, sogas, cuerdas, que era para lo que servía. Para el uso de las fibras, ¿no? El uso de las fibras. Para el armado de velas, para los barcos, digamos, tenía toda una serie de funciones, tenía propiedades la planta, ¿no? Claro. Las tiene y en algunos países se usa mucho, como en Hungría, como en Italia, solo que la prohibición también atentó contra eso, pero en la época en la época que los barcos eran una herramienta fundamental para la colonización, para el comercio, para los imperios. La planta de cáñamo o de cannabis, que son dos maneras de llamarla, era muy... Es la misma, ¿no? Es lo mismo, sí. Es una manera diferente de cultivar, porque en el uso industrial lo que se busca es un tallo grueso para poder sacar la fibra, ¿no? Claro. Pero ya desde esa época todo el mundo estaba interesado en tener cultivos de cáñamo. Y España, por razones económicas que tienen que ver también con la idea de colonización, intentó de México para abajo cultivarla sin éxito, salvo en Chile. Y en ese tren vino Belgrano, después de formarse justamente en España. Trajo todas esas ideas y las describió en unas memorias que escribió. Y bueno, no tuvo mucho éxito. Yo juego en el libro con la idea de que eso anidó la semilla. La semilla de la revolución, claro. Porque fue unos años antes, casi 20 años antes de la revolución. Claro, fracasa esa propuesta. Y es, digamos, una apuesta al desarrollo de la región, al desarrollo económico, con eso tenía que ver, ¿no? El cultivo. Y de la corona, en principio. Claro. Era el desarrollo económico de la corona. Lo que pasa es que se da algo paradojal. Por un lado, la corona le niega ese proyecto a Belgrano, primero porque no había mucha capacidad de instalar cultivos, era una cuestión técnica, pero después por una cuestión, los españoles pensaban, esto puede hacer crecer la idea de emancipación, pero no era la idea que tenía Belgrano. Claro, Belgrano en realidad quería era aportar con la creación de la escuela de matemáticas, con la creación de la escuela naval, todo eso tenía que ver con lo mismo, con nutrir a la corona de materia prima. Claro. Y por otro lado, el enfrentamiento personal de Belgrano con su padre, porque su padre era un exitosísimo comerciante de los monopolistas de Cádiz, que se oponía obviamente al desarrollo agrícola, ¿no? Que estaba mal visto aparte, la agricultura en esa época estaba mal vista. Belgrano fue un precursor en un montón de cosas, en esa también. Y no fue la única manera en la que entró el cannabis a América, ¿no? En el libro relatás también que lo consumían los esclavos, ¿no? Claro, claro, porque como decíamos recién, la planta es tan interesante, tan rica,
que tiene un montón de usos, ¿no? Claro. Estamos muy acostumbrados ahora a hablar del uso medicinal. En la antigüedad no existía la división entre uso medicinal y uso recreativo, ¿no? O uso adulto, como me gusta llamar a mí, copiado de lo que dicen en Uruguay. Era parte de lo mismo, era parte de una terapia, de una cuestión sacramental, religiosa. Y así la usaban los africanos, con ese sentido, ¿no? A África llega por Arabia, viene de Asia la planta, y bueno, en toda la África musulmana, incluso en la otra parte también, bueno, tenía esta costumbre de uso, o sea, la fumaban y flasheaban como flasheamos ahora, simplemente que bueno, los conectaba también con una cuestión espiritual. Y hay relatos del siglo XIX, de cómo se vivía en Buenos Aires, que yo uso como fuente, entre otras, para contar cómo era la relación de las naciones africanas, esclavos o hijos de esclavos, en Buenos Aires, y en relación con la planta. Era muy Pango, interesante. ¿no? Pango, que es, así se llama el capítulo porque así se le dice al cannabis en Angola, que era una de las 5 naciones africanas más importantes que se había instalado acá en el Río de la Plata. Lo que es interesante también es esto de cómo en ese relato aparece esto como la referencia, el uso, 2 usos distintos de la misma planta, como si fueran 2 plantas distintas. Por un lado la cuestión productiva y por otro lado este otro uso, digamos, el consumo con las propiedades que tiene la planta en términos de recreativos o psicoactivos, claro, digamos, exacto, ¿no? psicoactivos. Sí, es que de hecho muchas veces me preguntan si Belgrano fumaba. Y la verdad es que no lo sé, no lo pude determinar, pero tengo dudas en el sentido de que no sé realmente si Belgrano, habiendo estado en España, conoció el hashish y si sabía que el hashish es una extracción concentrada de THC. Claro. El hash es marihuana. Entonces por ahí Belgrano fumó hash sin saber que era la misma planta que él quería cultivar acá para generar manufactura, ¿no? Claro. Y eso con respecto a la historia, ¿no? Hoy, en la actualidad, recién fuera de cámara charlábamos un poquito, ¿no? La legalización para uso medicinal, ¿cómo está eso? ¿Cómo el año pasado se aprobó, pero no está puesta en práctica la ley, me decía? No, la ley cumplió un año de sancionada el 29 de marzo, ahora 2018. Se reglamentó, si no me equivoco, en septiembre del año pasado, es decir, fuera de término legal para reglamentar una ley. Y bueno, en este momento Argentina ni produce cannabis en el INTA, ni importa cannabis para sostener la demanda a través de las obras sociales o de programas específicos, ni permite, porque no está en la ley, y eso fue un debate muy largo que se dio, y para mí el gran error de la ley, no está en la ley incluida la posibilidad de cultivar. De cultivar Y de generar tu propio aceite. Por lo tanto, hoy la ley existe, pero no hay mecanismos activados para hacerla funcionar. Claro. Recién, después y lo digo modestamente, pero después de una nota que publiqué en Infobae con motivo del año de la ley, se generó un debate interno en Casa Rosada y empezaron a activar los mecanismos para por lo menos iniciar el programa de cultivo en el INTA. Se supone que el INTA va a cultivar cannabis para investigarlo y para desarrollar aceites en un predio que tiene en Castelar. Pero eso va a durar 2 años. La pregunta es qué hacemos de acá a 2 años con toda la gente que necesita. Porque al sancionar la ley, el tabú se rompe en gran parte y mucha gente se anima a indagar, a consumir. Claro, sí. Entonces, si antes de la ley había, por lo menos a mí me llamaban 1 persona por mes, ahora me llaman 5 por semana. Claro. Y a los chicos cultivadores solidarios también, y a los grow van y preguntan, o sea, es un tema, y el Estado no está dando la respuesta. Y ya que nombraste Estado, digo, en Uruguay, ¿estás al tanto de exactamente cómo fue la ley, cómo prospera? Sé que actualmente había dificultades, pero digamos, ¿allá también se legalizó con usos medicinales? No, el proyecto Uruguay, que es revolucionario a nivel mundial porque es único y precursor, es el Estado regula la producción, la distribución y el consumo de marihuana para el uso que cada uno le quiera dar. Mira. O sea, es libertad total. Pero lo que hace el Estado, como hizo con el alcohol en el siglo XX, es producir. El gobierno de Uruguay, a través de 2 empresas licenciatarias, produce una determinada cantidad de cannabis que distribuye en farmacias, donde el ciudadano uruguayo previamente registrado puede ir y comprar muy barato aparte. Entonces, eso más otros 2 aspectos que están incluidos en la ley, que es el permiso para el autocultivo
y la posibilidad de integrar clubes de cultivo, es decir, vos podés cultivar en tu casa, pero si no tenés lugar o no sabés o no te interesa cultivar, podés integrar un club de cultivo, es decir, que tenés 3 accesos a la sustancia. Claro. Club de cultivo, autocultivo y farmacias. Lo que hace, y ya termino con la idea, el proyecto por eso me parece revolucionario, es atentar contra el negocio del narcotráfico. Claro. Es decir, cuando vos podés tener todas esas maneras de acceder, dejás de acceder al narcotráfico. Claro. Si dejás de acceder al narcotráfico, se reduce mucho la violencia, porque obviamente genera más muertes la disputa por el territorio del narcotráfico que el consumo de cualquier ¿Esos sustancia. números existen ya de Uruguay, digamos, después de 2 años, ¿no? de esta ley? La ley tiene 3 años, pero la venta en farmacias va a cumplir 1 año en julio. Y hay, nada, digo, a los detractores de la no prohibición, me parece que los números es un buen argumento. Ya hay números que hablan de, no sé, disminución de muertes o de un, todavía de un análisis todavía no. profundo. O sea, el foco está puesto por un lado en la salud pública y por el otro en la criminalidad. Esos números no hay. Los números que sí existen es que desde que se abrió desde que se empezó a vender en farmacias, porque el registro para comprar en farmacias se abrió antes y tardó mucho en activarse, pero desde que se empezó a vender en farmacias en julio del año pasado a hoy, el número se quintuplicó de cantidades de adherentes al programa. Entonces, eso quiere decir que como mínimo hay toda esa cantidad de gente que dejó de consumir, de comprar el narcotráfico. Qué bien. Claro. Hay algo que me parece, digamos, volviendo un poquito al libro, que es justamente esto que estamos discutiendo, ¿no? Sobre la despenalización, la legalización, que, digamos, no, y lo que decías de cuántos miles de años esto hace que los seres humanos tenemos relación con la marihuana, que no fue algo prohibido históricamente, digamos, que se fue construyendo esa prohibición, ¿no? Si lo mirás con los ojos de la historia, la prohibición es nueva y es apenas un chispazo en la historia. Tiene 90 años la prohibición, es del siglo XX. Pensemos que hasta el año 30 más o menos se podía comprar porro en las farmacias, importados, supuestamente para el asma, pero se podía comprar en las farmacias. Y también podías comprar cocaína, ¿no? Entonces la prohibición es del siglo XX y tiene motivos que yo desarrollo largamente en el libro, pero que son multifactoriales, tienen que ver con el lobby de la industria del papel, con el lobby de la industria del plástico, porque cuando DuPont, una empresa grosa a nivel mundial, empieza a desarrollar el nylon, ve a la fibra de cannabis como una amenaza. Entonces empieza a hacer lobby para generar esta idea de que la marihuana mata. O sea, lo que decían en los medios amarillistas de Estados Unidos en los años 30, antes de que se votara la prohibición, era que fumar cannabis provocaba que los negros, porque se asociaba el consumo de cannabis a las población marginales, a los negros, a los mexicanos y a los chinos. Entonces decía, los negros fuman marihuana y abusan de las chicas blancas, o sea, de sus hijas, le decían a los lectores, y las dejan embarazadas. Ese nivel de ridiculez, con ese nivel de ridiculez comenzó la campaña de prohibición, que es un poco la educación que todavía hoy tenemos, y nosotros los que tenemos más o menos 40 años, es lo que nos han inculcado, ¿no? Eso, que destruye neuronas, que genera vagos, que es la puerta de entrada a otras drogas. Son todas falacias que se construyeron para demonizarla, ¿no? Por eso a mí me parece que esto, destacar en el derrotero de la sustancia, ¿no? Que tiene larga historia. Bueno, señalar que la prohibición es algo reciente y que además está siendo puesta en duda también, ¿no? Exacto, está siendo puesta en duda no solamente por gobiernos progresistas como el de Uruguay. Sí, la sociedad uruguaya, ¿no? En todo caso acompaña. Una sociedad histórica que ha defendido los derechos individuales, pero no solamente por Uruguay. Personajes representativos de la derecha como Vargas Llosa se pronuncian muy claramente a favor de la legalización de las drogas. ¿Pero esto por qué es? Porque la guerra contra las drogas que instaló Estados Unidos en los 30, pero después que reverdeció en los 70 con Nixon, no da resultados. En México hay murieron 200.000 personas en los últimos 10 años por la guerra narco. La guerra narco, o sea, por la disputa del territorio. Se calcula que hay 24 millones de personas en todo el mundo que tienen problemas con las drogas. 24 millones de personas contra 200.000 muertes solo en México es ridículo. O sea, el combate se tiene que dar por la salud pública, ¿no? Exacto. Y también hay, cuando decíamos esto, bueno, que se pone en duda, se discute, tiene que ver con
no sé, desde algunas publicaciones, como decías, bueno, algunos periodistas que publican, la revista THC, organizaciones, también están las marchas por la legalización también, ¿no? Organizaciones que también van aportando a esa discusión. Sí, por supuesto, y que son cada vez más numerosas, y que también, por lo menos a juicio mío, y lo digo acá porque se los digo a ellos, le falta todavía, bueno, trabajo grupal, digamos, ponerse de acuerdo con una estrategia, pero es muy potente lo que han hecho. La revista, digamos, la importancia de la revista THC, que cumplió 10 años en diciembre pasado, es fundamental para que haya una mirada diferente sobre la cultura. Estoy seguro que este libro no hubiera existido sin la revista THC. Y después las organizaciones, ¿no? Porque como hablábamos antes, que hay un capítulo que se llama La década plantada, donde se cuenta, lo que cuento en ese capítulo es cómo nacieron las organizaciones. Nacieron a través de foros en Internet españoles, donde empezaron a intercambiar información. O sea, Internet ha sido muy valiosa para darnos información sobre la planta y no tanto sobre el porro prensado paraguayo. Claro. Y bueno, eso ha generado todo un núcleo de gente que cultiva, que conoce la planta y que ha empezado a luchar por los derechos, ¿no? Los derechos individuales. Nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, esto es como con el aborto. Exacto. Somos dueños de nuestro cuerpo y mientras no molestemos a los demás, lo dice la Constitución. Nos juzga solo Dios, en mi caso ni Dios, pero... Súper interesante. Nada, parece muy interesante. Digo, fuimos desde la historia a la legalización y yo creo que lo que queda es ir por la legalización, digamos. También te lo digo a modo de qué nos quedó afuera, si por ahí para pensar, para debatir, ¿no? Leer el libro. Bueno, se pueden leer el libro, hay mucha información, pero más allá de eso, yo creo que así como estamos debatiendo el aborto ahora con tanta altura y tanto, digamos, sin prejuicios, después será momento de debatir esto, que por supuesto hay un montón de proyectos en el Congreso de despenalización, no es nuevo, pero es un tema todavía tabú que tiene muchos prejuicios, hay mucha desinformación y creo que lo del aborto puede ser un buen ejemplo para implementar también en la discusión sobre la despenalización. Acá lo que hay que tener claro, y para ser sintético, es que no puedes ir preso por tener una planta en el balcón. Es ridículo, porque tener una planta en el balcón es atentar contra el negocio narco. Claro. Y es estigmatizar a una persona. No puede ser que te comas 15 años la ley indica que te puedes comer 15 años de prisión por tener una planta en el balcón. Es absurdo. Bien. Bueno, Fernando, muchas gracias por venirte, por aclararnos. Bueno, no se vayan y en el próximo bloque aquí tenemos la performance. Y todas las actividades culturales de la semana en la agenda cultural de la mano de Paula Malén. Bienvenidos a una nueva agenda cultural de Tramas. Tenemos esta semana un montón de actividades de teatro y de música. ATR. Bastante, me da vergüenza. Este viernes 18 de mayo a las 22 horas no te pierdas Cotidiano. ¿Qué sucedería si hechos cotidianos de una familia fueran contados por payasos? ¿Qué sucedería si con delirios de payasos se cuentan historias cotidianas? No te lo puedes perder en el Centro Cultural La Herrería Sarmiento 2000 en San Miguel. Todos los domingos de mayo, 20 horas, Senza Parole. Organizado por Teatro Mardil y Los Bla Bla, un espectáculo donde se elige no hablar con palabras. Esto es a la gorra en el Teatro Mandril, Humberto Primo 2758 Cava. ¡Ah, qué rica! Bueno, vamos. Este sábado 19 de mayo a las 20 horas no te puedes perder proyecciones de cortos animados con una temática que me encanta, bizarros. Organizado por el Grupo Cultural Periscopio, la segunda fecha del año que está todo listo para ver las mejores proyecciones de la zona oeste. Esto es en Ramos Mejía, en Sargento Cabral 31. Chau. Otra opción super punchy el sábado 19 en la Plaza de Mayo, no recuerdo el horario, así que está por aquí. Va a estar Juana Molina, Sudor Marica, Liliana Herrero, bancando ahí Latinoamérica en emergencia. No te lo puedes perder. Yo voy, pero no sé el horario. Y la gamba que se me duerme.
Hola, buenas, hola. El sábado 19 de mayo a las 21 horas no te puedes perder La Milonga Vuelve al Barrio con el Sexteto con Urtango, organizado por el Centro Cultural Leopoldo Malechal. Está ubicado en Hurlingham, Vergara 2396, Villa Tesey. Yo como que pongo la voz así. El jueves 24 de mayo a las 21 horas no te puedes perder el mejor blues de la mano de Easy Babies. El grupo tiene más de 15 años de trayectoria y cuenta con la presencia de dos referentes del blues local, Mauro Diana y Roberto Porcio, quienes después de haber acompañado a distintas leyendas del blues, deciden armar Easy Babies. Esto es en Lucille Gorriti 5520 en Palermo. Sale Super Saiyan. Este 25, 26 y 27 de mayo no te puedes perder. Llega la nueva edición de la convención más importante del mundo. Llega al país Comic Con 2018. Un lugar donde vas a encontrar todo sobre cómics, series, cosplay y mucho, mucho más. Todo es Super Saiyajin. Esto es en Costa Salguero, Avenida Rafael Obligado, 1221 en Cava. Esto ha sido toda la agenda cultural de Tramas. No te olvides de me gustar y compartir. Y desde Tramas les decimos que la cultura no se clausura. Nos vemos la próxima. Bueno, mis inicios con la música tuvieron que ver con un grupo de amigos, una reunión donde decidimos hacer una radio en internet. Y bueno, ahí me empecé a meter en todo lo que es el tema de DJ, ¿no? de pasar música, ¿cómo se diría? De coleccionar música, ¿no? De volverme un coleccionista de música del estilo que más me gusta, que es el reggae. Policemen in the streets, searching for Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs. Y dentro del estilo de música reggae, lo que vendría a ser toda la cultura que se implica, hay muchas líricas que tienen que ver con la concientización del uso del cannabis, ¿no? Muchísimas letras, podemos citar Legalize de Peter Tosh, muchas líricas de Bob Marley y infinidad de artistas de la época del roots, de las raíces del género, hasta hoy día, donde podemos escuchar, no sé, bandas como Los Cafres, bandas como Cultura Profética, que siempre tienen en sus canciones líricas que se relacionan con el cannabis, con su buen uso y con la legalización, que es algo que todos pregonamos, ¿no? Bueno, allí teníamos la performance con Oscar T.
no me quiero equivocar, de Selector Conciencia representando al Daptronic, que son estas cajas que te vuelan la peluca. Fuimos hasta la casa a ver allí donde se emite el programa radial y donde tiene el estudio Lunes Feliz. Eso fue la performance. Y también tuvimos la agenda cultural de la mano de Paula Malén, en donde, bueno, vimos todas las actividades que hay para hacer esta semana, así que aprovechen, pasen y disfruten de toda la cultura que de la hay, agenda, de concurran. La agenda, no se olviden de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, o si no, nos escriben un mail a agendatramas@unitv.com.ar. Esto fue todo por esta semana. No se olviden de darle like, de de escribir muchas cosas lindas y de compartir todo el programa, ¿sí? Esto fue Tramas, el programa cultural de UniTV.